Continuamos. A ver, ¿qué pasó? Nos han bocoteado, creo, nos han sacado de la... Nos han sacado del Facebook. Bueno, de todas maneras, estabas comentando un poco acerca de la psicología ocupacional. Sí se gesta entre los años 40 y los años 60, ¿no? Como tú dices, en el 64, pero hasta el 67 hubo un pequeño auge cuando aparece El desarrollo el organizacional. desarrollo organizacional. A ver, cuéntanos un poquito cómo es el avance. Lo que acontece es que originalmente la psicología ocupacional, que tenía un perfil fundamentalmente para el ámbito industrial, iba caracterizando la necesidad de comprender lo que es el agotamiento físico y el agotamiento mental en el trabajo. El estudio de estas propuestas de agotamiento van caracterizando los perfiles de lo que es la participación del estrés y se define lo que es el perfil del trabajo en el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés y el euestrés. Entonces, ello va caracterizando ya la concepción de que esto afectaba también la autoestima y llegaba a un deterioro en la función productiva de la persona. Y es lo que ahora ya vamos conociendo con la propuesta del burnout. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que, que uno termina la universidad, se decide a seguir una especialidad, pero hay mucha gente que ha terminado la especialidad, por ejemplo, educativa y se ha metido a hacer psicología ocupacional. Y ese es un poco lo que está degenerando la parte ocupacional. O sea, pensamos que solamente es tomar una prueba psicológica y punto. Y eso es lo que se está haciendo en algunas clínicas, ¿no? Y somos directos hablando de estas cosas porque y estamos un poquito cansados de que se esté manipulando de una muy mala manera la parte ocupacional. Explícanos tú que tienes experiencia en el tema de la gestión organizacional también. ¿Cómo es que influye la psicología ocupacional en el ámbito laboral? ¿Y cómo se debe trabajar? Porque uno piensa que hacer una prueba psicológica es lo fundamental que se debe realizar, ¿no? A ver, hablando del proceso de la evolución histórica, el desarrollo organizacional ya toma una concepción más amplia de lo que es la filosofía de la vida del trabajo. Eso es lo que acontece. Okay. Entonces, en esa concepción se tiene que tomar en cuenta el aspecto predictivo de la capacidad psicológica de la persona en el trabajo. El aspecto predictivo nos compromete en dos instancias. El ingreso del personal al sistema laboral o al sistema organizacional, que propone el perfil inicial de las actitudes básicas y de la formación especializada para el trabajo. Y la segunda es la perspectiva de lo que es la resistencia u organización inteligente para el desempeño del sujeto, que es lo que ahora conocemos como competencias. Entonces, tenemos que esta experiencia del desarrollo organizacional sí estableció bien definido que aquellos que van a trabajar en el ámbito organizacional, sea en las empresas o sea en el ámbito de las instituciones públicas, deberían definir un perfil específico psicológico. Dada la presión del trabajo, dado el sistema de relaciones económicas internacionales muy orientado a la productividad. Entonces, esto hizo posible que la psicología organizacional ya se perfile con una perspectiva de mejoramiento y de establecimiento del mantenimiento de la salud psicológica. El concepto de la salud psicológica en el trabajo es lo que va permitiendo desarrollar lo que es la psicología ocupacional. O sea, cómo afecta el ámbito laboral y el esfuerzo laboral a la construcción psicológica de la persona. Tendríamos que utilizar este término así, construcción psicológica, porque parte del arquetipo nuestro llega en lo orgánico y la experiencia de vida de formación personal, pero para el trabajo nosotros formamos un perfil específico y un perfil de mejoramiento. A ver, mira, en los años que tengo trabajando, porque he trabajado en muchas empresas mineras, nosotros implementamos un sistema, de repente no diferente, pero que se adapte al proceso de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Y eso no estoy criticando, simplemente estoy observando. Se están trabajando modelos que definitivamente no funcionan en Perú. Uno. ¿No? O sea, yo lo estoy aplicando. No digo que esté mal, está bien que se apliquen modelos de otros países, pero que se tienen que adaptar a los sistemas de acá, ¿no? O sea, definitivamente cuando tú hablas, por ejemplo, de un programa de seguridad basado en el comportamiento, no es modificar el comportamiento. A veces pensamos eso. Son tareas que tú vas a desarrollar como para poder orientar el comportamiento a un trabajo que sea eficiente, efectivo y eficaz. ¿Sí? Utilizamos pues medios que se utilizan pues en otras instancias, ¿no? Yo he viajado a otro país y he visto
cómo se aplica, y acá no va a resultar ni hablar, porque nuestra filosofía no nos permite. Fíjate lo que está pasando en las Bambas. ¿Cómo puedes trabajar con un comunero que piense de esa manera, no? Imposible pues, hacer un programa, y tú sabes que en la empresa minera, estamos hablando de empresa minera, nada más en este momento, trabaja con gente pues, que es de la comunidad. Entonces, ¿cómo yo voy a plantear un programa de seguridad hacia el comportamiento si tengo esa persona, la parte social? Tú eres la parte social. Social comunitaria. No, social comunitaria. Entonces tú te das cuenta de que no puede aplicarse. Es más, yo voy a hablar esto y después te dejo hablar, porque para mí también es preocupante de que cuando yo voy a una clínica ocupacional, viene un psicólogo que me aplica una prueba psicológica que no tiene absolutamente nada que ver con mi puesto de trabajo. Entonces hablo de competencias. Entonces, ¿cómo es que debemos transformar la idea de que la psicología ocupacional no es solamente realizar una evaluación psicológica que está en el GEMO, ¿no? Porque el GEMO es la guía, no la guía médico ocupacional. Entonces, yo quiero que más o menos nos des un alcance, porque yo hablo y me critican, o sea, me dicen, no, que tú hablas así, pero en realidad, ya con un especialista podemos nosotros dar solución y ver de qué manera trabajar. A ver, la oportunidad de trabajo en el ámbito organizacional es bastante amplia, pero el compromiso en determinadas áreas empresariales, como es el compromiso que tú tienes en tu experiencia en el ámbito minero, tiene su caracterización social comunitaria indesligable. Así es. ¿No? Si hay algo que mi formación de desarrollo organizacional me dejó bien claro, es que uno de los graves problemas de trabajar en las competencias del psicólogo en el ámbito organizacional es el desarrollo de los conflictos. Entonces, el desarrollo de conflictos te trae el desgaste del sistema productivo, te trae el desgaste del personal, te trae la crisis de eficacia y el fracaso de los métodos de trabajo. Entonces, ahora cuando nosotros vemos este problema de las Bambas, no estamos tomando en cuenta que incluso a nivel internacional hay ciertos convenios por el cual las empresas mineras tienen sus guías de contrataciones. En esas guías de contrataciones hay ciertas convencionalidades social comunitarias. Una de ellas, por ejemplo, es ellos no contratar al personal de influencia social comunitaria inmediata, ¿no? Porque si no ocurre lo que está ocurriendo en este momento en las Bambas. Entonces, eso está prescrito a nivel internacional. El inversionista minero sabe muy bien que eso no lo debe hacer, pero en realidad es como la peruana. Ese acuerdo es difícil de manejar políticamente, porque hay demasiados compromisos políticos regionales, el electorado es el que tiene la prioridad de las propuestas y un comunero es un voto activo. Pero fíjate, allí por ejemplo en la mina donde yo estaba como jefe del área de gestión humana, no digo recursos humanos, y ya mis amigos saben por qué, el recurso es algo que se puede manipular, explotar, y las personas no nos explotamos. Pues. Fue cuestionado en el año 90. Sí, claro, entonces tengo un artículo sobre eso. Fíjate, ahí yo tenía un asistente, que bueno, cuando llegué era mi asistente y estaba 28 años trabajando en el área de recursos humanos. Así y era dueño de una parte de la tierra de donde se explotaba, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, está habiendo manejo político, manejo sindical y todo. Es su interés. Claro, son intereses. Etnogeográfico, decimos nosotros. Claro, pero de todas maneras hay un cierto tipo de situación. Pero esta es en la parte social. Ahora, lo que yo quiero preguntarte, y así muy, muy puntual, porque ya no crean que todavía ya estoy en minería, ya terminé de trabajar estrictamente en minería, ahora hago consultoría en todas las áreas. Entonces, y ahí me sorprende mucho el tema de que, como te digo, se esté manipulando de una manera equivocada la parte de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con el compromiso que tenemos los psicólogos. O sea, está mal orientada, ¿no? La vez pasada conversábamos y me hablabas un poco de ergonomía, ¿no? Así es. De repente me ubicaste por ahí porque no conocía bien. Es que a veces es bueno reconocer. Y eso viene de 1920. Uno no sabe mucho. Mucho. Abandonado. Yo trabajo con ergonomía, pero lo que tú me dijiste, esa parte de la ergonomía mental, interesantísimo, ¿no? Es lo que se trabaja. Entonces vamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué están haciendo los psicólogos? Quiero que los psicólogos o las personas que nos están viendo puedan tener una orientación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tú te vas a un trabajo y el psicólogo te evalúa. Mira, yo he visto hasta con un Barranquilla, es ¿no? un absurdo. Pues con un Bender y un Wise te evalúa algunos aspectos que, o sea, no me manifiesta cierto tipo de perfil. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el psicólogo? Pregunta.
debería prepararse para el puesto de trabajo? ¿Dónde comenzamos a trabajar? ¿Cuando aplicamos la evaluación o deberíamos conocer desde el reclutamiento, desde el perfil, desde el análisis de cómo se estructura el puesto y en dónde lo vamos a realizar? A ver, es un poco, estamos haciendo un mini curso de lo que es la psicología organizacional en sí. Lo que está aconteciendo es lo siguiente, y yo responsabilizo plenamente a las universidades. La necesidad de especialización no se logra con 3 o 4 asignaturas. Así es. No se logra. En Villarreal nosotros tuvimos un currículum experimental que se lo llevó la Universidad Autónoma de México y lo tuvo en vigencia casi 23 años, ¿no? Y hasta ahora ese perfil no se ha perdido. Nosotros llevábamos 24 asignaturas de especialidad y salimos en el ámbito de especialidad en psicología industrial. Yo llevé 2 en la universidad. Por ejemplo, ¿no? Y ya la visión ha sido cada vez más reductiva en vez de crecer en la especialización. Y las 4 especialidades tenemos esa limitación. Sí, el psicólogo egresa de la universidad con la idea de ser un psicometrista. Y desgraciadamente un psicometrista sin fundamentación de lo que es la medición psicológica. Claro. La medición psicológica no es aplicar solamente instrumentos psicométricos. Y lo peor de todo es que aplican la prueba y ni siquiera saben un diagnóstico. Impertinencia. Y impertinencia medicional. Lo que tú debes hacer es crear tu instrumento, ¿no? Entonces, la idea es que tú donde trabajes, lo primero que tienes que hacer es establecer las características del centro laboral, las características de la organización, las características de la producción y las características del mercado hacia donde está dirigido ese producto. Es más, el Con objetivo, eso tú ¿no? tienes que crear tus técnicas de medición. Entonces, Correcto. si a ti te enseñaran un curso en la universidad, no de medición psicológica, sino de técnicas de medición con la visión de que tú construyas tus pruebas, no el curso de construcción de pruebas que llevamos en una forma bastante orientada a lo estadístico, sin fundamentación teórica, ¿no? En los psicólogos salíamos con mayor potencia de acción y de eficacia a la intervención. Y eso lo necesitamos en las 4 especialidades. Lo necesita el clínico. Tú cuando trabajas con el DCM o CIDES, ¿qué es lo que tienes de función? Solamente una guía de reconocimiento de indicadores. Eres vigilante, que eso está o no. Pero yo lo que vengo peleando hasta ahora es diferente vigilar que observar. Y nosotros que necesitamos que las competencias de observación sean las que se desarrollen. Tenemos que tener una cultura organizativa de nuestra profesión, de nuestro objeto de estudio, de los objetivos de logro, para que esa especialización nos dé una presencia más eficaz. Y desgraciadamente eso tiene que ver con el desarrollo de la investigación. Y en las universidades solamente salimos con la idea de hacer investigación por normatividad de ley, para sacar el título, así es. no como competencia. ¿Y qué pasa con las empresas, con las clínicas que contratan a esos psicólogos, que les pagan 1.500, 1.200, 1.300 soles, y los psicólogos van a hacerles esas evaluaciones, ¿no? Repetitivamente, pero hacemos robots, hacemos un diagnóstico que ya está y ponemos no apto o apto con restricciones, ¿no? Yo definitivamente no estoy de acuerdo. Yo pregunto a un psicólogo qué significa un apto con restricciones y no me sabe responder, ¿no? O sea, en seguridad, por ejemplo, los psicólogos que estamos en el área ocupacional, en prevención de riesgos, decimos, ¿es apto o no apto? Punto, no hay otra. O sea, no puede decir apto con restricciones, ¿no? Será apto con observación, pero no apto con restricción, pues. Si en este momento que tienes restricción ya lo estoy restringiendo para hacer un trabajo. Ya no puede ser, ya no puede ser elegido. Entonces, ese es un poco el tema. Y otras cosas, vamos a desviarnos un poquito. Los psicólogos, o sea, que están en el campo, que están inmersos en el campo ocupacional, manejan mal los conceptos. Porque, por ejemplo, la vez pasada dicen, voy a hacer medición de riesgos psicosociales. Un riesgo psicosocial no existe, pues. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Entonces, ¿cómo va a ser un riesgo? Ya no sería un riesgo. El estrés no es un riesgo, el estrés es la consecuencia de una serie de elementos. Hemos abordado muy mal algunos conceptos. Y lo más grave es que, insisto, no tenemos una cultura profesional establecida. Fíjate, cuando nosotros hablamos de riesgos psicosociales, hablamos del conocimiento del entorno de la empresa
y del entorno del origen del trabajador. Así es. Lo que quiere decir es que ya hay ciertos rasgos básicos que debemos estar observando y con los cuales no debe llegar a mi sistema organizacional sujeto. Pero si tú vas a proponer riesgos psicosociales como una medida restrictiva, es lo que te estoy diciendo, lo que ocurre en el ámbito minero, ¿no? Vive en esta comunidad, no lo puedo contratar, porque va a haber conflicto de intereses. Sí, ¿no? Hay conflicto político también. Voy a trabajar en el ámbito educativo, por ejemplo, voy a evaluar a una persona va a trabajar en un ámbito educativo, pero ya hay la presunción de algunos indicadores de desorganización emocional, ¿no? De creencias dogmáticas, a carambas, no va a tener flexibilidad para el ámbito educativo. Ajá. Entonces, eso me propone la necesidad de establecer ciertos criterios de formación del psicólogo, pero la deformación del psicólogo viene ahora en el campo. Las empresas, las instituciones lo contratan sin haber definido el carácter del trabajo psicológico que quieren que se dé en el lugar. Y desgraciadamente eso ocurre porque el requerimiento no lo hace un psicólogo. Y no solamente en el campo, o sea, tú dices en el campo profesional, campo clínico, hay muchos clínicos que hacen ocupacional, pero están haciendo clínica la ocupacional. Y eso, bueno, todo psicólogo tiene algo de clínico, ¿verdad? Porque nuestra formación es clínica. Es el eje principal. Claro, pero no es pues, poner un diagnóstico clínico a una persona cuando tú haces una evaluación o cuando haces la ejecución de un análisis. Eso es lo que me molesta. Mira. El otro día te cuento, para más o menos, ya vamos a irnos porque todos se están aburriendo. El otro día te cuento que discutía con un especialista en seguridad, ¿no? Acerca de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, lo que era un acto y una condición insegura. Le decía, no existe ese concepto, pues. ¿Cómo es el concepto de condición y acto inseguro? Lo inseguro me está llevando a decir mentalmente puede pasar como no, ¿verdad? Entonces mi capacidad de decisión va a decir, ¿lo hago o no lo hago? Sí lo voy a hacer, de repente me pasa como de repente no. Entonces yo planteé en el ministerio, les dije, cambiemos pues el concepto y pongamos acto no seguro y condición no segura, pues, ¿no? Entonces, claro, si antes dicen no seguro. Lo que frente a los indicadores internacionales, las ISO por ejemplo, ya establecería de que no es una condición apropiada para el trabajo y descalificaría al centro laboral. Y eso sí es condición de riesgo ocupacional. Claro, por supuesto que sí. Es una condición de Pero riesgo. si tú estás poniendo, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? De que yo cuando le voy a hacer la auditoría a una empresa y veo que hay una condición que no cumple con los requerimientos, entonces eso, si no se levanta, es una no conformidad mayor, una no conformidad. Y si sigue esto, es una no conformidad mayor, que puede desencadenar. La calificación progresa. Claro. Entonces hay una ambigüedad entre lo que están diciendo, lo que están proponiendo y lo que están evaluando. Lo que acontece con los indicadores de ergonomía, claro, que te decía que los hemos abandonado, ¿no? Por eso un poco ya entrando a la parte más de maestría, porque estamos hablando de otro nivel, los que nos están escuchando, debemos comprender eso, pues no solamente es agarrar y con una prueba psicológica medir, porque en ocupacional, al menos mi concepto es que nosotros debemos hacer tratamiento, lo que nosotros hacemos. ¿Qué cosa es? Hacemos programas de mejora, o sea, programas de intervención. Y eso es un poco lo que tenemos que nosotros que fortalecer, ¿no? Tenemos toda la tarde para hablar, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo otros temas que son interesantes. Quizás, ¿no?, para esclarecer este concepto de la mediación clínica de los términos en el ámbito ocupacional, y tiene que ver, por ejemplo, algo que es en el 90% de los casos que trabajan los que ahora se dicen psicólogos organizacionales y solamente hacen selección de personal para las empresas. El ámbito de mayor requerimiento de los psicólogos organizacionales está en el ámbito económico-financiero, servicios. Y un concepto fundamental en los requerimientos de selección en las convocatorias es trabajar bajo presión. ¿Qué significa trabajar bajo presión? Una persona que maneje una actitud ante estrés, que sea resistente al estrés. Una persona que sea de repente resiliente, que frente a las situaciones de adversidad de la condición de trabajo, que lo es, por ejemplo, en las personas que trabajan en el call center, donde tienes cada 5 minutos una persona detrás que dice, ya,
Han pasado 15 minutos, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos confirmaron? Ya, son las 12, se va a la 1 tu turno. Entonces, eso ya no es presión. ¿Cómo llamaremos eso? Eso es hostigamiento. Ah, eso es hostigamiento. Y eso está penado. Está denunciado, pero Y eso está es el penado. moving. ¿No? Por supuesto, llegas a la función del moving. Entonces eso no es un riesgo pues, psicosocial. No. Esa es la consecuencia de una serie Y en todo de caso, comportamientos. Post-función ocupacional tendría así la intervención del clínico, porque esa persona sí se va a ir con una sensibilidad de estresamiento y se va a ir neurotizada. Claro, siempre y cuando exista ya una situación que marque una patología. Ahora, tendría que hablar, ¿no? Ya en función de los parámetros de ansiedad, ¿no? O es una ansiedad rasgo, o es una ansiedad situacional, ¿no? Una estado. Entonces, ya ahí viene el aspecto del esclarecimiento clínico. Desgraciadamente, los psicólogos tenemos muy poco espacio de capacitación especializada y hay que abrirlo. Y para eso estamos. Hagamos un curso, pues, de psicología ocupacional, pero de verdad, un curso Lo podemos convocar. para poder orientar definitivamente no solamente a los psicólogos, sino también a las diversas profesiones, ¿no? Necesitamos un curso de por lo menos unos 10 meses a 12 meses, sí, en bueno, donde podríamos nosotros presentar la caracterización del perfil inicial nada más. Acá tenemos, psicólogo para el ámbito buenos profesionales en psicología ocupacional. Hay que convocar a los que ejercen. Sí, por ejemplo, tenemos a Javier Sainz, bueno, gente que ya viene trabajando, ejerciendo o ha ejercido. Está Iris Ramos, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la parte del Hay que rescatar a los que hemos trabajado en el ámbito organizacional. Tenemos a Alfredo Castillo, Castillo también. En el caso de Villarreal, tenemos a Ángel Noriega. Tenemos muy buena gente, pero no los explotamos. Tenemos a Edgardo Cuba, que es sanmarquino, ¿no? Yo los voy a invitar a que participen activamente en sus comentarios, porque esto tenemos que proponer para poder mejorar, ¿no? Necesariamente hay que difundir lo que es en verdad las competencias del psicólogo para poder tener conciencia de si podemos trabajar o no podemos trabajar en ello. Y sobre todo hay que también informar a la empresa qué tipo de psicología deben de contratar. Perfecto. Entonces, estamos en deuda con ustedes, vamos a seguir con estas reuniones. La próxima con un cafecito. Por favor. ¿No? Con un cafecito, mínimo un cafecito para hacer nuestras charlas con café. Entonces, muchas gracias. Ok. Mario. Un gusto. ¿No? Para la próxima Estamos conversando acerca de otros temas interesantes. Ya nos vemos y muchas gracias. Hasta luego a todos. Listo. Gracias.